es otra cosa que dejarse llevar. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Comunidad como Unidad una semana más. Hoy venimos a trasladaros lo que probablemente sea la resolución de un misterio. Tenemos un invitado bastante especial, hablando de uno de los mayores, no sé si llamarlo asesino, ahora nos lo explicará él mejor, más famosos de la historia. También va a aprovechar para presentar su libro, La mujer que amó a Jack el Destripador. Y tenemos con nosotros a Emilio Navarro Delgado. Hola, aquí encantado de estar con, con quien bien conozco. Eso es, sí. No sé si decir que somos padre e hijo, pero ya lo he dicho, así que... Vale, pues cuéntanos un poco dónde surge esta idea. ¿Qué es esto de...? Vale, la idea de cómo surgió de que yo sepa quién fue el verdadero asesino de las prostitutas de Whitechapel es algo que contaré en el siguiente libro. Yo me enfocaría más en este porque el otro entra, o sea, aparte de que entra lo personal, entra una medium que quiere mantener el anonimato y por si acaso meto la pata, prefiero hablar más de quién fue Jack el Destripador, las motivaciones que le llevaron a hacer lo que hizo, que fue matar a 5 prostitutas, y todo lo concerniente a él. Ok, entonces lo que estás diciendo es que este testimonio parte a través de la canalización que hizo una medium y a través de esa canalización que hizo esa medium es que hemos obtenido esta información que tú reflejas en este libro, ¿no? Exacto. Hazte cuenta que eso no es que tú... yo haya ido a una medium y le digo, oye, mira, que quiero saber quién fue Jack el Destripador, cuéntamelo. No. Esto es una historia más larga. Implica años de experiencias. Y dentro de esas experiencias yo extraía historias y cuando me di cuenta de que conocía todas las historias es cuando accedí a la que para mí es el mayor misterio de todos los tiempos, que es quién fue Jack el Destripador. Y con el tiempo extraje la historia total, donde trabajaba, quién era, quién amaba, por qué lo hizo, que es lo más importante. Y ya te digo, es una parte de todo lo que a mí me sucedió cuando vosotros en casa, ni la mamá sabía algo, Sí. pero ni tú ni la Paula sabíais y como es algo íntimo, Ajá. hay que contar esto desde la ficción, Desde la que ficción. será el siguiente libro. Pero este he hecho justo lo contrario. Podía haber hecho un ensayo sobre quién fue Jack el Destripador, pero contaríamos en parte lo que siempre se ha contado. Claro. Entonces lo que he hecho, lo que hizo Truman Capote con A Sangre Fría. Tú que habrás leído a Truman Capote porque lees mucho, eso lo sé. Él lo que hizo es, se enteró que hubo un asesinato de una familia completa en una casa de Arkansas, en Texas, Sí. y se desplazó hacia el lugar y se dio cuenta de que iba a ser más importante, en vez de hacer un ensayo periodístico sobre los asesinatos, cuando capturaron a los 2 asesinos, fue a la cárcel, conoció, se hizo incluso amigos de ellos, en particular de uno de ellos, Sí. y extrajo toda la información Para poder contar la historia. para poder contarla, pero como ha hecho el papá en este caso, que es novelada. Novelada. A través de una novela. ¿Entiendes? Entonces, la novela te da unas herramientas que en el ensayo no consigues, que es que te voy a meter en la mente del asesino, vas a saber sus pensamientos, vas a saber lo que le motivó, vas a saber dónde trabajaba, al igual que en un ensayo, solo que aquí vas a ir con el doctor a su lugar de trabajo, vas a ver cómo opera, vas a saber su descenso a los infiernos, ¿no? Cómo se convierte en Jack el Destripador. Y por eso elegí este punto de vista que es la novela, ¿no? Digamos, un true crime novelado. True Crime novelado. De acuerdo, acabas de decir algo muy interesante, es a través de cómo opera. Se especula mucho de que pudo ser un peluquero, pudo ser un... Bueno, se le atribuyen 20.000 profesiones a Jack el Destripador.
¿Qué dirías tú que fue realmente esta persona? Ahora lo que está en boca, porque se le ha dado mucho bombo al tema del ADN, Ujú, algo que ya ocurrió en los años 80 o 90, hubo una escritora, la Patricia Crowell, ujú. que hizo lo mismo. Puso un sospechoso y se validó con la prueba del ADN. Aquella mujer, que es una escritora muy famosa, la de la inspectora Escarpeta, Ujú. puso el foco en un pintor, ¿vale? Sí. Entonces el ADN demostraba, según ella, que las cartas de Jack el Destripador fue Sí. escritas por este pintor. Ujú. Esto lo único que nos probaría es que el pintor es el autor de las cartas, no de que es un asesino. Pues hoy en día ocurre algo parecido. Ahora hay un señor que dice que el asesino de Whitechapel era uno de los sospechosos de la policía, que dice que es Aaron Kosminski, un peluquero. Vale, entonces, según él, ha comprado un chal, Ujú. ha extraído pruebas del ADN de la propietaria del chal, que sería Catherine Eudos, la que es la cuarta víctima de Jack el Destripador, y por el otro lado ha extraído el ADN ADN matricial, o sea, de la parte del semen. Sí. Esto pasa lo mismo, solo demostraría de que este señor o alguien de su familia, porque es matricial, o sea, pueden haber 1000 personas con ese ADN, Ujú. 1000 o miles sobre ese ADN, que tú mantuvo o echó semen en la prenda De de la esa persona. víctima. Ajá. Pero yo te digo, ¿tú crees que un pintor o un peluquero Ujú. puede extraer un útero? Te voy a No, decir lo que claro. decía, claro, efectivamente. Doctor Phillips, sobre Amnit Salman, Ujú. dice, esto es en la prueba forense de la época, a los 2 días, o sea, cuando le piden el informe, porque en Whitechapel, en los asesinatos, en los homicidios, Sí. se reunía a la policía, al forense, a los detectives y se hacía como una especie de estudio, de evaluación de lo que había ocurrido. El doctor Phillips dice sobre Daniel Shaman, el abdomen había sido abierto, Ujú. los intestinos separados de sus insecciones mesentéricas. Ujú. Habían sido extraídos del cuerpo y colocados sobre el hombro, mientras que la pelvis, el útero y sus anexos, juntos con la porción superior de la vagina y los 2/3 posteriores de la vejiga, habían sido extirpados. Madre mía. Incisiones limpias, dividiendo la vagina lo suficientemente baja para no dañar el cuero uterino. Mm. Obviamente, obra de un experto. Mm. Un experto cirujano, ¿no? ¿Se Claro, entiende? ahora tú dime, ¿tú crees que un pintor o un peluquero, que este último peluquero, por dirías, es que fue sospechoso de la policía, es que este peluquero resulta que era uno de los sospechosos de la policía porque cuando llegan a, cuando llegan a estudiar cuando llega la policía, que es el inspector Albert Lane, a Mm. quien se encarga del caso, Sí. la prensa ponía el foco en tres víctimas ya, por eso se manda al inspector. Es decir, en la primera víctima, que Ujú. es Polly Nichols, los periódicos, como quieren sensacionalismo, añaden 2 víctimas. La anterior, de la que había tenido 39 puñaladas, Sí. y la posterior, que era Elma Smith, de la que había sido también un crimen muy brutal, Sí. pero muy diferentes a los que vamos a ver después. Pero vamos, si nos trasladamos a la época, en la primera víctima llega el inspector Laverline a Whitechapel y él, que era conocedor del barrio, tiene los sospechosos de siempre. Uno de ellos es Aaron Kosminski. Mm. Aaron ¿Qué Comiskey. pasa? Kosminski, es un poco complicado de decir. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera víctima, la tercera que ellos entienden, la primera víctima del destripador solo la destripa. Pero cuando llega la segunda, que es la cuarta de la época, que es la Annie Chalman, Ujú. es cuando extrae órganos de forma experta. No quiere decir que no hiciera salvajadas con el bisturí, porque él, para abrirse paso, como está la paciente muerta, Sí. para él es una paciente porque es un doctor. Sí. Le da igual lo que le hagan, a excepción de lo que se quiere llevar.
Entonces, a ojos de un profano, en medicina, pues dice, bueno, esto lo ha hecho un monstruo, lo ha hecho un carnicero. Sí, Pero si consultas a un cirujano, dice, sí, los cortes son brutales y son toscos. sí. Pero cuando se lleva lo que a él le interesa, ahí sí que se nota que es un La precisión. experto, la precisión. O sea, que con esto descartamos a un pintor, Sí, a, a cualquiera a un que no tenga sí, nociones muy, muy avanzadas de medicina o en este caso de de cirugía. cirugía. Se entiende, ¿no? Sí, Lo que sí, te quiero explicar. se entiende perfectamente. Muy bien, yo creo que esto, este preludio que nos has hecho, viene muy bien para dar paso pues a los patrocinadores de nuestro programa, Hermanos Belmonte. Así que el técnico cuando pueda, pues hacemos esta pausa publicitaria. Criándolos para ti. Desde 1988, los hermanos Belmonte y su familia han dedicado su vida a su pasión. En una granja sostenible y ecológica, disfrutan de su vida en libertad y a través del máximo cariño y los mejores cuidados, conseguimos el mejor sabor. Carne ecológica de perro, Hermanos Belmonte. Lo mejor para el hombre. Bueno, pues esto que nos has contado es muy interesante. Se supone que ya sabemos que el asesino era cirujano, pero la policía, su principal sospechoso es un peluquero, como bien has dicho. Vamos a situarnos. Sí. ¿Vale? Esto es en 1888. Ah, vale. ¿Vale? Estamos Ya hablando del mucho siglo XIX, del Londres del siglo XIX, la época victoriana. Sí. Para conocer cómo era la policía de aquel entonces, nos podemos ir 111 años atrás. Y nos venimos a Valencia. ¿Vale? Aquí en España ocurrió que salió una cédula real. Una célula. Una cédula real es como una norma que hay que acatar, Ah, de acuerdo. solo que dicha por un rey. Sí. Y dijo que los juegos con fuegos de artificio estaban prohibidos, con el resultado de que toda la pirotecnia, que eran los maestros pirotécnicos, se arruinaron. ¿Vale? Entonces, en Valencia, que eran la mayoría de España eran valencianos, esta gente se quedó en la ruina. Y el alcalde de la ciudad, un tal Fox, ideó una patrulla que es muy parecida a lo que nos vamos a encontrar en Whitechapel en 1888. Este crea la primera brigada de serenos de España. Sí. Y era los propios castellers valencianos patrullando por la noche y como una policía amiga. Si te fijas en alguna foto antigua, los serenos llevaban su gorra, su lámpara de gas, su porra, llevaban incluso una lanza para defender al vecino del sinvergüenza, ¿no? Sí. O sea, era como una especie de policía. Años después, bueno. en 1822, se crea la policía en Londres, que son los Bobbies, Los que era bobbies. por su creador, Robert Poole. Robert Bobby, crea una policía muy parecida a los serenos de España, que son los que patrullan, en este caso, por Whitechapel. ¿Vale? Y es muy parecida, lo único que cambia es que les ponen un casco, ¿no? Llevan su silbato, igual que llevan los serenos, llevan el farol, llevan la porra, y lo que no llevan es la lanza. Pero vamos, en el resto es igual. Entonces, esta policía era muy importante porque vigilaba las calles por la noche de que no hubieran altercados, de que no hubieran robos. Claro. Pero por encima de ellos estaban los detectives. Cuando había un homicidio o un caso como esto de encontrar víctimas en la calle, es cuando entraban los detectives. Y el experto en este caso era el inspector Laverline, que es el que mandan a investigar. Sí. El inspector Laverline, como la policía de todo el mundo, lo que tiene son los famosos chivatos. Claro. Si hubiera sido el peluquero este tan famoso, que era uno de los sospechosos, todo el barrio hubiera sabido que era él el asesino, porque las voces tal. De hecho,
Tal es así que los primeros rumores dicen que el asesino es Mandil de Cuero, un judío. Un judío. Claro, Vaya. esto estaba ocurriendo en la tercera víctima. Sí. Entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre, todos los rumores apuntan a que es un judío. Nunca podía ser un inglés quien hiciera estas atrocidades, ¿no? Entonces el foco era en un emigrante judío, a Sí. ser posible polaco, ruso, ¿entiendes? Sí. Igual que ocurriría hoy en día. Claro. Pero cuando matan a esta que hemos hablado, a Annie Chalman, es el cirujano que lleva el propio inspector Albert Lane, aparte de que ya tenía la propia policía en Whitechapel, él lleva otro experto y lo que nos dice es que es obra De un cirujano. de un cirujano. Entonces, todos estos sospechosos, Ujú. hay que saber que el inspector Albert Lane lo menos sería era tonto, todos estos sospechosos se caen. Claro. Poco tiempo después ocurre el doble evento. Ujú. El doble evento. ¿Qué es esto del doble evento? El doble evento es, mira, el 31 de agosto, Polly Nichols, la primera víctima del destripador, la tercera de los periódicos. Sí. La cuarta, el 9 de septiembre, el 8 de septiembre, Día de la Virgen, que decimos en Shiva, Sí. que mata a Annie Chalman, la segunda. Y el 30 de septiembre, escasamente 20 días después, hay un doble evento, es decir, Jack el Destripador mata a 2 víctimas. ¿Por qué? Te dirás. Porque la primera que mata, Elizabeth Stride, al parecer es descubierto con las manos en la masa. Entonces no le da tiempo a destriparla. Claro. Y escasamente 45 minutos después mata a la cuarta, o sea, la segunda de este día, que es a Catherine Dawes, que le hace lo mismo. Como aquí no le descubren, le da tiempo en 10-15 minutos a extraer más órganos y de la misma forma, de forma experta. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí ya no cabe duda para el inspector Aberline de que el sospechoso no son los del barrio, de que no es un homicidio, de que no sobra de las bandas que por allí pululaban, ¿no? Porque las prostitutas eran el foco de las bandas, las extorsionaban, les pegaban, mantenían sexo con ellas gratis. Del mismo modo que eran las prostitutas las víctimas principales de Jack el Destripador, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tú crees que eran víctimas? Te voy a hacer una pregunta, Emi. A ver, a mí. A ti. Al entrevistador. Imagínate una vía, ¿vale? Donde va un tren, una vía que se bifurca a 2 túneles, el túnel A y el túnel B, ¿vale? O sea, va un tren Sí. a toda velocidad y o va a tener que ir al túnel A o al túnel B. En el túnel A vamos a poner a 10 trabajadores y en el túnel B vamos a poner a 1, Sí. ¿vale? Sí, sí. Perdón. Y tenemos una palanca para decidir si va al A o al B. Pues resulta que el tren, si lo dejamos que vaya conforme dicta su camino, es pasar por el A. Pero tú, que ves que hay 10 trabajadores, tienes la decisión de desviar el tren y de que en vez de matar a 10 personas, mate a una. Sí. ¿Vale? Le das al palanca y en vez de matar a 10, se va al túnel B, que no es donde debe de ir, Ya. pero solo mata a una. ¿Le darías a la palanca o dejarías que el tren matara a 10 personas? Uf. Mira, esto que estás diciendo es muy interesante. Pero a que es difícil respuesta. Es difícil respuesta ¿Le porque- darías a la palanca? Seguramente no, en mi caso. Ya sé que de normal la gente sí, pero por el hecho de que vas a evitar 10 muertes si tú le das a la palanca. Pero de la otra forma estás siendo responsable de una muerte humana. Ahí está. Esto quiere decir que si le damos a la palanca, evitamos 10 muertes, pero hemos asesinado a una, Eso es. ¿vale? Sí. Si no actúas, Sí. matas a 10. Ahora, Claro. ahora imaginemos que le damos a la palanca. Sí. Dice, hemos matado a una y hemos salvado a 10. Claro. Pero siempre, no sé si fue Heisenberg, bueno, hay un científico, Sí. no un filósofo, que dijo que todo según el punto de vista, Sí. en todo en la vida. Entonces ahora, imaginemos que los trabajadores que están en estas vías, que van a morir, estos 10, o sea, estos 11, porque son 10 y 1, son de una prisión
donde todos son culpables de asesinato Claro. y además asesinatos con animales. Han matado a personas y Claro, animales, sí, sí. ¿vale? Entonces, si no le das a la palanca, van a desaparecer 10 asesinos de personas y animales. Pues más razón aún para no darle la palanca. Ahí está. Claro, más Entonces, razón aún. pero a que cambie el punto de vista. Vale, Claro, ahora sí, sí. métete en la mente. Pero esto es filosofía utilitarista, o sea, al final estás como decantando la balanza a lo que va a generar menos sufrimiento. Claro, entonces, si tú conoces las motivaciones de Jack el Destripador, qué es lo que va a pasar si lees la novela La mujer que amó a Jack el Destripador, tú vas a saber, perdón, las motivaciones que él tiene de matar a las prostitutas. Sí. Nadie se levanta un día y dice, voy a matar prostitutas y así luego voy a pintar. Claro. Voy a matar prostitutas que como estoy loco, voy a estar 2 meses matando prostitutas y nada, y así. No. Todo hay un porqué. Todo En este tiene un caso, porqué, sí. Jack el Destripador pensaba que Ujú. hacía un bien. Hacía un bien por la humanidad. Claro, quien se acostaba con una prostituta que sabía que tenía la enfermedad, la sífilis, era Vale, casi entiendo. más asesina, La propia más... sífilis. Claro, no, la propia prostituta, sabiendo Ah. que tiene la enfermedad, transmitirla A a tantas personas, que esa enfermedad se la llevaban luego a su casa, donde estaba su mujer y sus hijos, donde todos sufrían las consecuencias de que esta mujer no hubiera sido consecuente con su enfermedad, haber dicho, yo me retiro de la prostitución porque estoy Sí, sí, sí. transmitiendo muerte, transmitiendo Emi, muerte. estoy transmitiendo muerte. Sí, sí, sí. O sea, cambia la cosa, ¿no? Sí, Pues, sí, sí. pues que sepamos que O sea, Jack el aquí Destripador tenía sus tenía motivaciones. sus motivaciones y dentro de lo que es su enfermedad, entendiéndolo como enfermedad, intentaba hacer un bien. En este caso, ¿no? Porque, Claro. claro, está evitando muertes. Es que estamos destripando cosas de la novela, pero Ah, date cuenta, perdón. no pasa nada. O sea, que se da cuenta uno enseguida por dónde van los tiros, pero vamos, no es lo mismo ser un verdugo, ¿vale? Que ser un asesino porque sí, porque eres del mal o porque has nacido con una psicopatía que hace que tú no diferencies el bien del mal. Ya que el Destripador no era malo, ya que el Destripador amaba su oficio. Tanto es así que era capaz de matar las prostitutas porque entorpecían su oficio. Claro. Él curaba vidas Hmm. y las prostitutas hacían justamente que su labor se estropeara. Ujú. Es por donde él entró su locura digamos que es por donde su voz interior se desvarió y no quiero decir más porque está todo en la novela. Exacto. Vale. Está todo en la novela, además quien lea La mujer que amó a Jack el Destripador va a conocer la época victoriana, va a conocer las condiciones de vida de las prostitutas, por qué se hacían prostitutas, que es muy duro, porque hoy en día hay gente que hace una labor. Sí. Hay madams que cuidan a sus prostitutas como si fueran sus hijas. Y es así. Y es verdad, hoy en día eso ocurre. Como también está la cara opuesta, ¿no? Pues en aquel tiempo, mayormente, quien se dedicaba a la prostitución es porque no quería acabar en los centros de ayuda a la gente que no tenía recursos, porque esos centros te hacían trabajar. Claro. O sea, es muy fuerte. O sea, los workhouse, creo que se llamaban workhouse, que eran centros de trabajo para la gente que no tenía nada, los ponían a trabajar. Sí. Pero por un plato de sopa a wow. Claro, exacto. Y era una faena brutal. O sea, Claro. en la novela se explica muy bien. Así como explotación. Sí, era una explotación que la gente prefería Sí, dedicarse a la prostitución a pesar de que les pegaban. Claro, sí, sí. Una de las fallas que tiene la teoría del Dr. Phillips, por ejemplo, es de que ellas tenían... no el Dr. Phillips a la hora de decir que era un experto cirujano, sino a la hora de que fueron muertas estranguladas. Creían que eran muertas estranguladas porque tenían la cara magullada, Sí. las prostitutas, a Sí. excepción de la última. Ujú. Esto era porque las maltrataban a diario.
Ya, claro. Estaban la mayoría mella, tenían entre 43 y 47 años, Ujú. que es como ancianas de hoy en día, Sí. a excepción de la última. Y nada, pregunta más cosas si quieres. Muy interesante, sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa de canción. Vamos a poner la siguiente canción y luego continuamos la entrevista. Se abre el telón, veo tus ojos cerrados, celebro yo estar aquí y ahora. Conspiración, siempre contra el Estado, mi posición está bien clara ya. La introducción nunca fue un adelanto, tu adaptación no es falta de cordura. Revolución traerá risas y llantos, la implicación trae consecuencias duras. La negación no lleva a ningún lado, la reacción al menos te permite avanzar. El corazón no puede estar callado, motivación suficiente para luchar. Tener valor puede ser arriesgado, pero atención a esta lección: quien no arriesga no gana. Perder quizás sea mejor, aunque sea complicado, que no atreverse a sentir nunca nada. A veces no sé si actúan mis ganas o mis miedos. A veces no sé si disparo o escupo el veneno de mí. A veces no sé si es mejor darse el gusto o no atreverse a probar lo que no sabes digerir. Pero cuando se tiene algo entre ceja y ceja, ese algo es como un tiro en la frente, que te matas por lograrlo, o que si no te mueres, o que si no te mueres, o que si no te mueres. Hablaron en mi mente coraje y sensatez y me gritaban que hacer las dos a la vez. Hablaron en mi mente coraje y sensatez y me gritaban que hacer las dos a la vez. No estamos a favor de vuestras granjas, no estamos a favor de vuestra reinserción, no estamos a favor de vuestra democracia, no estamos a favor de vuestra educación, no estamos a favor de vuestras leyes, no estamos a favor de vuestra información, no estamos a favor de vuestros reyes, no estamos a favor de nuestra sumisión, no estamos a favor, Aunque nos cueste, no estamos a favor
olvidaremos jamás. Muy bien, pues vamos a continuar con la entrevista. A mí me sorprende mucho cómo esto ha quedado impregnado en el inconsciente colectivo, sobre todo en la cultura occidental. Cuando se habla de asesinos, pues mucha gente se le viene a la cabeza la imagen de Jack el Destripador. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que es uno de los asesinos más famosos de la historia? Uno por romántico, porque o sea, la época victoriana. Luego es que nunca se le cogió. Luego estamos hablando de 1888, ya hasta las cifras mágicas. Whitechapel, mágica también el barrio, ¿no? Y luego ponte que en esa época era la época de los fantasmas, del terror, donde nace, digamos, todo este terror victoriano, y Jack el Destripador, al no ser cazado, en el subconsciente colectivo queda como una sombra ahí misteriosa, ¿no? Sí. Pero ahora, en realidad, si nos vamos a lo real, ¿qué coincide para que este asesino del que se le atribuyen 5 víctimas, Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dawes y Mary Jane Kelly, ¿por qué con 5 víctimas ha trascendido a ser Tanto, claro. tanto, ¿no? A ser el asesino en serie Más famoso. más famoso de todos los tiempos, al menos el más mediático? Motivos. El primero que hemos dicho, que no fue cazado. Y luego es que coincide varios factores, como que es que en aquella época el jefe de la policía era Charles Warren, del que la prensa le tenía un poco de manía, ¿no? Como está pasando hoy en día con la política española, ¿no? De que hay ciertos ministros de que les pillan un poco de... como que le tenían lo tenían calado porque era responsable del Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento fue en 1887, un año antes, Sí. donde este jefe de policía dio orden a la policía, que era amiga del ciudadano, dio orden de disparar contra la multitud que protestaban contra la pobreza de Londres. Entonces, en 1888 vieron una ocasión cuando la policía hizo aguas de meterse con este Charles Warren. Sí. La primera víctima de Jack, para la prensa de la época, era la tercera. Cuando mata la cuarta, o sea, cuando mata Jack la segunda, es la cuarta de la época. Sí. Y luego vienen 2 de golpe. Y cuando vienen 2 de golpe, ya se habían creado unidades o brigadas de vecinos y comerciantes para vigilar las calles de Londres. Esto quiere decir que había terror en Londres por lo que estaba haciendo este asesino desconocido, que en teoría para ellos llevaba como 6. Incluso habían periódicos que añadían una más, Sí. 7, ¿entiendes? Cuando Y a realmente fueron morir 5. Mary Jane Kelly, Ujú. es cuando se dispara su fama, porque mata a una joven y la destroza de arriba abajo, hace una monstruosidad. Vale, pues entre todos estos hechos ocurre algo que es lo que le da el apodo que ha llegado a nuestros días, Sí. que es la carta Querido Jefe. Esta carta se escribe el 25 de septiembre, Sí. cuando solamente hay 2 víctimas del destripador. Sí. Vale, esta carta no se hace pública y dice: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Este chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. Madre mía. El último fue un trabajo quirúrgico. Perdón. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora?
me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo oportunidad, ¿vale? Así sigue y al final de la carta dice que buena suerte y dice, sinceramente suyo, Jack el Destripador, Sí. ¿vale? Ah. Cuando ocurre el doble evento, este es el 25 de septiembre, han muerto 2, Polly Nichols y Annie Chapman, Sí. y los periódicos añaden 2 más. Cuando matan a 2 el día del doble evento, es cuando deciden hacer pública esta carta, Claro. ¿vale? Pero hasta entonces no había sonado el nombre de Jack el Destripador en los periódicos, Claro. porque se recibían cientos de cartas, pero la primera que llega con el apodo de Jack the Ripper es esta carta. Y a raíz de hacerla pública es cuando el monstruo tiene unas características y se hace famoso que ha durado hasta nuestros días. Pero hay que decir que Ripper no significa destripador. Ripper en inglés significa como navaje, no destrozar, como rajar, ¿vale? Vendría a ser Jack el Rajador. Entonces Ah, de no acuerdo. tiene un apodo, es más apropiado, Que en español... el sí, español, el destripador es más es más apropiado, apropiado. porque cuando tú te das cuenta que cuando él pone el apodo, realmente de 4 que él entiende que hay, solo ha destripado a 2. Claro. Pero al anterior, que es a Martha Tabran, le asestan 39 puñaladas. Entonces, Claro. lo de Ripper viene por ahí, Viene por ahí, claro. ¿vale? De porque rajar, Ripper, ¿no? Se Sí. enzañó, que se le dice, ¿no? Es que el inglés es diferente al español, Claro, ¿no? es diferente. Pero es muy adecuado lo de destripador, porque Sí. realmente lo que él buscaba era destripar, porque lo que al doctor, según se me cuenta a mí, al doctor la aberración real que tenía era sentir los órganos humanos en sus manos, las tripas, claro, las sí. vísceras, los Sí, sí. intestinos. De Era manera algo- literal. Exacto, pero ¿qué pasa? Que como él amaba la vida, no podía hacerlo, porque Ajá. tú sabes que si cuando estás operando tocas un órgano, tal, lo contaminas y le Claro, provocas sí. Una infección o una lo que sea. infección y, Sí. y le puedes causar la muerte. De hecho, la mayoría de las muertes, hasta que se descubre esto, la mayoría de las muertes eran por infección. Claro. Pero el doctor sabía todas estas cosas, entonces tenía que salir a la calle para que esa aberración suya poderla hacer posible. Claro, exacto. Entonces nos da la clave del segundo evento, porque mata a otra. Si él fuera solo a matar a la tercera, a Elizabeth Stride, y no destriparla, debería de estar contento. Claro. Pero no quedó contento porque él quería saciar su sed, su aberración, que era meter sus manos sus en los manos intestinos. órganos. Claro. Madre mía. Bueno, pues esto es bastante interesante. Me has hablado de las técnicas narrativas. Lo si que son nos las quieres técnicas contar un poco narrativas, sí. del libro que, bueno, aprovecho para preguntarte antes dónde se puede obtener, porque claro, aquí estamos hablando del libro, pero la gente dónde lo puede obtener. Por redes sociales, en Casa del Libro, en el FNAC, en redes sociales, Sí, todas las librerías lo tienen. En muy Amazon, yo creo que es lo más rápido, es por Amazon. sí, por Amazon lo podéis conseguir. Y luego voy a intentar a ver si aquí en Buñol lo pueden La tener en mujer que amó a Jack el Destripador, se llama el libro, Vale. para que toméis nota. En donde he puesto bien el foco es en las técnicas narrativas. Eso es. Por ejemplo, en el primer capítulo, o sea, después de 2 ganchos que lanzo 2 ganchos para que el lector se interese para leer, Sí. pero empieza el primer capítulo. En el primer capítulo se da la circunstancia Sí. de que tenemos las 3 personas narrativas, la tercera, la segunda y la primera. Ajá. La tercera es 3 personas. La tercera es, por ejemplo, en la que describe, Sí. que es como un narrador omnisciente, ¿no? Que te va contando todo. Exacto. Luego como está la el primera. clásico. El clásico de toda la vida, el que se utiliza normalmente. La primera persona es el pensamiento del propio doctor, que encima te lo pongo en cursiva para que sepas que es el pensamiento. Sí. Y luego entra una segunda persona, que es el que va dirigida al propio doctor, y a la vez al que lo lee va dirigida a él. Esta técnica hace que el lector crea que es el propio asesino.
Sí, porque esta narración va dirigida al propio doctor, o sea, que es el lector. O sea, exacto. conseguimos, mira, si leemos a Carlos Fuentes, este escribió una novela que se llama Aura, donde todo está escrito en segunda persona. Esto, si es relato corto o novela corta, cansa, pero lo puedes soportar. Entonces, en una novela yo lo que he hecho es intercambiando las tres formas de Intercalarlo. narrar. Incluso a veces en segunda persona, Ujú. me atrevo a convertirla en tercera, o sea, en tercera, o sea, es que es lo que más he Doble currado, juego, ¿vale? claro. Hago como una especie de invento para que la propia segunda persona se convierta en tercera sin que tú te des cuenta Claro, y vayas sabiendo todas las motivaciones del doctor, todo lo que rodea, cómo era la clase alta, cómo era la clase baja, cómo era el Londres victoriano en definitiva, ¿no? claro. ¿Qué diferenciaba Whitechapel del resto de los barrios, ¿no? Ujú, El East End, el West End, donde ujú. todas estas diferencias con técnicas narrativas que como lector no te vas a dar cuenta, Eso es. pero que si eres aficionado a la escritura, te va a interesar porque me lo currábamos. Claro. Pues muy, muy interesante, entonces, esta técnica narrativa. Entonces, como bien ha dicho, este libro se puede obtener de Amazon, la editorial Círculo Rojo, importante. Y no sé si La quieres contarnos algo editorial más. Círculo Rojo lo que tiene es que es una editorial para escritores independientes. Es decir, escritores que no cedemos nuestros derechos. Si a Eso mí es. esta novela eh, me llegara, yo qué sé, alguien del cine o alguien de tal, los derechos Ujú. los tratan conmigo, no con la editorial. La Claro, editorial es un soporte donde yo tengo el apoyo de ellos, sí. pero no es Planeta, no es... No digo, no estoy diciendo que no sea válido Ujú. trabajar con estas otras editoriales, sino que esta editorial nos mantiene unos derechos que con las otras editoriales los perdemos. Es Claro, una de las grandes ventajas que tiene, muy bien. pero claro, también tiene sus desventajas, ¿no? No es lo mismo estar con Planeta que estar con Círculo Rojo en ciertas cosas, ¿no? Pero por otro lado, pues bueno, ahí estamos, luchando pues Muy bien. Eso es. desde la autonomía que te da Sí, la autopublicación, casi se podría decir. autopublicación, sí. Muy bien. Pues está muy bien porque los derechos son fundamentales. Al final, si esto triunfa, Mira, tienes la ese novela derecho. anterior a esta y también me lo ocurre mucho en el aspecto narrativo. Soy muy maniático con Ujú. la lectura. ¿Te acuerdas que de niño te Me decía hacía leer mucho, sí, es leer verdad. mucho y Sí, escribir? Te sí. decía, hoy es el día de Edgar Escribe Allan Poe, esto. vamos a hacer un relato. Ah, me Vale, encantaba Edgar Allan Poe, me encanta. vale. Y Soy yo muy te decía, vamos gótico. a escribir, hoy es el día, un año me acuerdo que te dije, vamos a escribir un relato que es el día que falleció o nació, no recuerdo, Edgar Allan Edgar Poe. Allan Y Poe. escribimos los dos, ¿vale? Hmm. Pues la novela anterior Ujú. es extraída de la misma medium que tenía un Sí, sueño recurrente y le dije, escríbeme el sueño, porque se dice que cuando escribes un sueño, sí. bueno, más que un sueño Ah, era es una buenísimo pesadilla. eso. Cuando Sí. escribes un sueño, Ujú. dejas de tenerlo, ¿no? Parece que como que lo vuelcas y ya no sueño. De hecho, ya no sueño más con esta pesadilla. Y me dio 5 Increíble. hojas. Pues estas 5 hojas las convertí en una novela corta y Ujú. conseguí empezar desde un punto Sí. y según tú ibas avanzando en la historia, era una novela corta, Ujú. según vas avanzando en la historia, te cuento algo que le ocurre a esta medium Sí. dentro de este relato Ujú. y vas avanzando y te cuento otra cosa de esta medium que le va pasando y vas avanzando y vas como haciendo como pequeñas historias dentro de la historia y a la que acaba la novela te das cuenta que has vuelto a empezar. Oh, qué Empieza y interesante. acaba desde el mismo Desde el mismo punto. punto, lo que Claro, se dice circular, novela circular. sí, pero es que total, Sí, sí, consigo de que te quedes perplejo y digas, hostia, ¿cómo me ha hecho volver al mismo sitio? totalmente. Que ¿Vale? como empezaba. Pues eso es técnica narrativa. Sí. Y aquí hago algo muy parecido. Ujú.
Muy bien. Vale, perfecto. Pues no sé si hay mucho más que decir. Estoy pasándole al técnico la canción de cierre del programa. Si hay algo más que decir sobre Nada, esta solo novela. es que si aquí mismo en la radio, si alguna vez quieren hacer algún, no sé, hablar de cine o de libros o de literatura o de asesinos en serie, Eso es. de que estoy a disposición de venir porque soy de Chiva, vamos, somos de Eso Chiva, es. venimos aquí y podemos hablar de cine, de literatura, de terror, Eso es. porque Jack el Destripador es uno de los puntales del terror. Exactamente. Entonces, para programas de terror, ya sabéis que podéis Es contactar en la inspiración quizá de Drácula. Drácula se escribe como Bram Stoker Bueno, la del empalador estaría. y... Bram Stoker fue en 1897, creo que es. Sí, Conan Doyle. Conan Doyle era Arthur uno de Conan los. Doyle. De hecho, hay un libro que lo pone de sospechoso y no sé de dónde sacan esa. Vaya, Pero sí, elucubraciones ahí. hay un libro sí que lo pone. No iría mal encaminado en el aspecto de que sí, de que era médico. Ujú. Pero nadie mata 5 víctimas y luego se pone a escribir, Claro, claro. ¿vale? Ahí con la quinta víctima algo ocurre en su cabeza para que deje de matar. Claro. O sea, tiene su lógica. A la primera la destripa, a la segunda la destripa y le saca órganos. La tercera, evidentemente, es interrumpido. En la cuarta continúa, destripa y saca órganos. Y en la quinta algo ocurre que hace Que que no vamos deje a de revelar. matar. ¿Vale? Eso O sea, es. que es que tiene toda la lógica. Lo que no puedes hacer tú matar en 2 meses 5 víctimas y luego al año ponerte a escribir sobre Sherlock Holmes. Exactamente. Eso es imposible, vamos, no entraría en mente alguna como psicólogo o como científico el decir que Conan Doyle es Jack el Destripador. Y menos Exacto. un peluquero, y menos un pintor, y 20.000 sospechosos más. Para novelar hay un sospechoso muy bueno, un tal Tim Blatty, como se diga en inglés, Sí. que era un irlandés que vivió toda su vida casi en Estados Unidos, fue muy de niño en Estados Unidos, o sea, un americano descendiente irlandés, que estudió medicina. Este sospechoso a mí me gusta para la novela. Lo único que cambia con la mía es que yo te doy el verdadero. Pero como Sí. novela este es muy interesante porque es un irlandés que nace en Estados Unidos, quiere ser médico y se pone a estudiar. Pero se da cuenta de que tiene que estudiar 7 años. Entonces dice, ¿qué coño voy a estudiar los 7 años? Abandona la carrera enseguida, al año, y se hace médico por su cuenta, Sí. ¿vale? Y crea su propia marca de medicinas estamos hablando de 1887, 88. Sí. En Estados Unidos era lo que conocemos de las películas, del oeste americano Sí. y estos vendedores que salían con las carretas para vender el elixir de la vida, ¿te acuerdas? Sí, No sé si sí, lo habrás sí. visto en alguna película. Me suena, sí. Pues hizo su marca Timley, o el nombre que le pusiera, para sanar. Entonces iba de pueblo en pueblo vendiendo sus medicinas y tenía que cambiar rápido de lugar porque se veía que era mentira. Era un vendedor, un charlatán, un mentiroso, un ladrón, ¿no? Un ladrón con imaginación. Un falso doctor, no era doctor. Pues llegó a un punto de que iba tanto lo iban buscando de pueblo en pueblo, que llegó un punto que tuvo que salir de Estados Unidos y recaló en el Londres de 1888. Lo podríamos poner de sospechoso. De hecho, la policía lo atrapó. Y lo más interesante es que tenía una aberración, que era coleccionar úteros humanos. O sea, es un personaje para hacerle una novela. Pues sí, la De verdad es hecho, que sí. se la haremos. Ujú. Y Ya lo sabéis, para un futuro. era homosexual y por eso huyó. Pagó. Cuando se le detuvo por homosexual, porque estaba prohibido en la época. Sí. Pagó la deuda, la fianza que le pidió y salió huyendo de Londres. Y sería un buen sospechoso de quién fue Jack el Destripador, a no ser de que yo ya te digo quién es, porque Claro.
Lo dice en la novela, así que ya estáis Lo hice en la tardando novela en- y yo en me comprarla. he preocupado de que todo lo que se me cuenta coinciden con las fichas policiales y los informes que se guardan de la época y todo coincide con lo que cuento en la novela y entonces causa asombro de que alguien sea capaz de, ya sea a través de que existen las mediums, la mediunidad, o a través de que sea la mente que crea una historia, es sorprendente como ha salido una novela, aparte de toda mi labor, ¿no? De que me Claro. he dedicado años a encoger todas las piezas que yo tenía, novelarlo, que es lo complicado, y salir esta novela que va a ser un referente en el true crime en cuanto la lea quien la tiene que leer. Muy Pero para bien. eso hay que comprarla primero. Hay que comprarla primero. Muy bien, pues con esto despedimos el programa y vamos a cerrar con una canción de Volumes, salvo que Ángels haya enviado la sección de Que Fem amb el Fem Que Fem. Así que no sin antes anunciar, perdón, no sin antes anunciar que mañana estaremos a las 4 de la tarde en Plaza de la Virgen haciendo una No, ¿puedo decir una concienciación cosa más? contra la colombicultura. ¿Te puedo decir una cosa más? No. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Como sé que eres vegano, para mí Ujú. es peor incluso según qué punto de vista, o sea, no quiero que se me saque de contexto, matar a los animales como las personas, porque el animal es indefenso, las personas Exacto. aún tienen... Y puedes estar matando, imagínate matar a Hitler, ¿no? A lo mejor lo hubiéramos evitado. Con el Sí. animal no tenemos esa excusa Es de verdad. decir estamos matando. Ya que el destripador no hay que excusarlo, mató a las prostitutas, Exacto. pero ¿qué eran las prostitutas, no? Pues cuidado con tocar a un animal. Sí, 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 muy... Nos quedamos con esta reflexión final muy apropiada para este programa, como siempre. Así que acordaros, a mañana a las 4 en Plaza de la Virgen, esa concentración. Y muchas gracias, Emilio, por tu aportación de hoy. Nos vemos la semana que viene. Vale, gracias a ti. I can feel all the medicine in my veins burning out, won't come down, always stuck in place. I'm okay though, can feel the pain now.